En cada país y período de tiempo ha habido grandes y diferentes fuerzas de soldados de élite, desde el ejército estadounidense hasta los samuráis. He aquí 20 guerreros antiguos que te asustarán hasta dejarte sin sentido. Número 20. Los guerreros apaches. Los pueblos originales que existieron en América han tenido muchos nombres desde que los colonizadores llegaron a las costas y comenzaron a apoderarse sistemáticamente de todo lo que tenían a la vista. Indios americanos, primeras naciones, indígenas americanos y más. Pero por donde se mire, son los habitantes originales de las tierras que ahora componen los Estados Unidos. Antes de la supuesta llegada de Cristóbal Colón, en 1492, los nativos americanos habían establecido una forma de vida en todo el continente y sus sociedades variaban enormemente. Pero, por supuesto, la ignorancia de los cara pálida, junto con sus enfermedades y la invasión de la cultura, sirvió para expulsar a los pueblos originales de sus tierras y al mismo tiempo matar a muchos de ellos. Pero eso no quiere decir que no fueran combatientes, y eso no es más evidente que en el caso de los apache. Los guerreros apaches eran famosos por sus habilidades excepcionales, sus feroces ataques y su inquebrantable resistencia ante la adversidad. Estos guerreros, que comprenden varios grupos apaches, incluidos los chiricahua, los mezcaleros y los apaches occidentales, defendieron sus tierras natales en el suroeste de los Estados Unidos contra los colonos europeos, los colonizadores españoles y las tribus nativas americanas rivales. Estas son las tierras donde vivía mi pueblo antes de que llegaran ustedes los blancos. Los guerreros apaches eran temidos por sus tácticas expertas en la lucha y sus estrategias de guerra. Conocían el terreno accidentado mejor que nadie, y esto les daba una ventaja significativa en la evasión de batallas, el arte de las emboscadas y más. Los apaches eran maestros en los métodos de ataque repentino y tendían emboscadas a los enemigos antes de desaparecer rápidamente en el terreno. Dirigidos por personajes como el infame Jerónimo, se volvieron legendarios durante las guerras apaches de finales del siglo XIX. Jerónimo era un cerebro estratégico que había evitado la captura durante años mientras frustraba a todos los que estaban en su contra. Los apaches tenían un espíritu guerrero que infundía miedo en los corazones de sus enemigos. Lucharon contra cualquiera y contra todos en la búsqueda de lo que creían, con una sólida ética de orgullo familiar, comunitario y cultural. Hoy, se esfuerzan por aferrarse a estos valores que los han definido durante generaciones y son un pueblo orgulloso que se mantiene fiel a sus tradiciones. Número 19. Legionarios romanos. Las leyendas de los ejércitos y el dominio militar en Roma es algo que se ha enseñado una y otra vez en las escuelas, retratado como majestuoso y grandioso en los medios, y podría llenar suficientes libros de historia para hacer una biblioteca del tamaño de Rhode Island. Y es posible que nunca hubieran tenido el éxito que tuvieron sin los legionarios romanos. Estas facciones del ejército romano eran la columna vertebral del imperio y se adherían a un nivel increíble de entrenamiento disciplinado y perspicacia militar. Los soldados mortíferos y altamente entrenados fueron cruciales en la expansión del dominio romano contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Una legión romana normalmente constaba de entre 400 y 806 hombres, organizados en varias unidades y sometidos a un entrenamiento riguroso que se centraba en gran medida en la aptitud física, el entrenamiento con armas y el dominio del campo de batalla. Todo lo que hicieron en la batalla tuvo éxito gracias a su capacidad para trabajar como una unidad cohesiva. Desempeñaron un papel fundamental en las campañas militares que terminarían expandiendo el Imperio Romano y estuvieron a la vanguardia del poder militar romano. Con el tiempo, los romanos y su dominio sobre la sociedad comenzaron a debilitarse y la dedicación a ser legionario disminuiría. Pero mientras existieron, fueron temidos por su habilidad en la guerra, conocidos por su inmensa disciplina y aclamados como algunos de los guerreros más poderosos que jamás hayan estado en el campo de batalla. Número 18. Guerreros mongoles. Genghis Khan está consolidado en los libros de historia como uno de los conquistadores más dominantes, brutales y eficientes que jamás haya aparecido en un campo de batalla. Sus conquistas del caos son materia de leyendas y la brutalidad con la que su ejército asoló las tierras y sus pueblos, bueno, eso es casi inigualable.
Khan y su ejército mongol eran conocidos por su salvaje nivel de dominio militar. Los mongoles adquirieron prominencia en el siglo XII, uniendo a las tribus mongoles y expandiendo su dominio por Asia, Europa y Oriente Medio. Expresaron una equitación excepcional, habilidades expertas en tiro con arco y una innovación táctica incomparable en ese momento. Se decía que la caballería mongol podía desatar una rápida andanada de flechas manteniendo al mismo tiempo una movilidad excepcional a caballo. Y con su capacidad para ejecutar maniobras coordinadas y ultrarrápidas en el campo de batalla, disfrutaron de un éxito incomparable en la guerra. Las estrategias militares de Genghis Khan todavía se estudian y admiran incluso hoy. Sin las tácticas de los mongoles y el caos y la destrucción que fueron capaces de desatar sobre sus enemigos, no tendríamos las leyendas que existen. Y sin las leyendas, no tendríamos la inteligencia y la guerra que muchos ejércitos de la era moderna implementan hoy. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Vikingos. Si estás vivo y respiras, y no conoces a los vikingos ni las historias de las cosas que hicieron durante su época, es posible que hayas nacido ayer. Los vikingos podían invocar miedo en sus enemigos simplemente con la mención de su nombre. Estos guerreros nórdicos marineros son reconocidos a lo largo de la historia por sus exploraciones, incursiones y brutalidad. Sinónimo de barcos icónicos, sus incursiones se volvieron legendarias por su audacia y dominio absoluto. Giraron por toda Europa con sus guerreros, desempeñando un papel fundamental en el éxito que disfrutaron. La cultura en la que vivían enfatizaba un código de honor conocido como el Código del Guerrero. Este código fue la columna vertebral de su capacidad para hacer lo que hicieron y ayudó a consolidar su lugar en los libros de historia y convertirlos en un nombre familiar. Número 16. Guerreros samuráis. Japón es un país lleno de cultura e historia, con una inclinación por mantener la tradición y al mismo tiempo celebrar su capacidad para revolucionar y al mismo tiempo ser simple. Uno de los principales ejemplos de estos valores se muestra en la forma del guerrero samurái. Los guerreros samuráis eran considerados la clase noble del Japón medieval, y quizás lo que los hacía más mortíferos y temidos era su adhesión al código Bushido, también conocido como el Camino del Guerrero. Este código ejemplificó el espíritu samurái y sirvió como código moral y ético que guió su conducta tanto dentro como fuera del campo de batalla. Este código enfatizaba rasgos como la lealtad, el honor y la autodisciplina, al tiempo que moldeaba todos los aspectos de la vida de un samurái. Los samuráis participaron en numerosos conflictos durante el período medieval de Japón, mostrando sus habilidades en artes marciales en batallas y escaramuzas. El arte de la guerra estaba profundamente arraigado en su entrenamiento, enfatizando el pensamiento estratégico, la adaptabilidad y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Con el uso de la icónica espada samurái, sus túnicas y atuendos distintivos, su peinado bien reconocido y el código con el que vivían, fueron algunos de los guerreros más temidos que jamás hayan salido del período feudal del Japón medieval. Número 15. Los guerreros asirios. Operaron en el cercano Oriente durante el primer milenio antes de Cristo. Los guerreros del Imperio asirio se distinguieron por sus excepcionales habilidades marciales, eficiencia táctica e increíbles contribuciones a la guerra antigua. Hoy en día, son venerados como uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, caracterizado por un ejército permanente profesional que cuenta con una gran variedad de soldados, desde infantería hasta carros, arqueros y más. Uno de los conceptos por los que los asirios podrían ser más famosos es el arte de la guerra de asedio. Empleando arietes, torres de asedio y refugios móviles, tenían un dominio de la ingeniería militar que los diferenciaba. En el mundo antiguo, famoso por sus tácticas brutales, los asirios utilizaron una combinación de brutalidad y guerra psicológica para derrotar a sus enemigos y conquistar a quien se interpusiera en su camino. Además de sus tácticas de asedio y su capacidad para tener un mando fuerte en la guerra, también fueron innovadores. Las habilidades avanzadas en metalurgia introdujeron armas y armaduras de hierro en su arsenal, lo que proporcionó una ventaja significativa sobre sus enemigos, que todavía dependían del armamento de bronce.
pero hacia el año 612 a.C., el imperio del que disfrutaban estaba en fuerte declive y finalmente cayó poco después. Número 14. Guerreros cartagineses. Puede que Cartago no sea muy conocida para muchos cuando piensan en los militares de los libros de historia, pero eran una fuerza temida y destructiva que prosperaba gracias a la disciplina y el ansia de sangre. El núcleo de su ejército en realidad estaba formado por ciudadanos soldados y, de hecho, mantenían una formidable armada formada por hábiles marineros. Los guerreros cartagineses, originarios de la antigua ciudad-estado de Cartago, constituyeron una fuerza formidable que dejó un impacto duradero en la historia militar del Mediterráneo. El ejército de Cartago saltó a la fama entre el siglo IX y el II a.C., y parte de lo que hizo que su ejército fuera tan dominante fue su dependencia de mercenarios y aliados de diversas regiones. Sin embargo, esos mismos mercenarios, muchas veces se dejaban influenciar por la codicia sobre su gloria. Otra táctica que distinguió a sus ejércitos fue el uso de elefantes de guerra en la batalla. El comandante de Cartago, Aníbal Barca, era temido por sus asombrosas tácticas en la guerra y empleó elefantes de guerra durante su campaña italiana. La supremacía naval de Cartago también se consideraba un gran componente vital de su fuerza militar. Utilizarían estos ejércitos navales para controlar rutas comerciales y de navegación clave, lo que les permitió dominar el Mediterráneo occidental. En última instancia, caerían ante repetidas conquistas romanas, pero no sin dar mucha lucha. Número 13. Los inmortales persas. Cuando se trata de poder militar y dominio absoluto, muchos pueden pensar en los inmortales persas. Los inmortales eran una fuerza de élite dentro del antiguo ejército persa durante el reinado de Ciro el Grande y sus sucesores. Presentaban una unidad de infantería Fard conocida por sus habilidades, disciplina y consistencia numérica excepcionales. Los inmortales fueron seleccionados entre la nobleza persa y alguna vez se dijo que estaban formados por 10 soldados. Cuando tenían toda su fuerza, uno de sus puntos fuertes era su capacidad para reemplazar rápidamente a los miembros caídos o heridos, lo que les permitía reponer sus fuerzas constantemente. El término inmortales se originó a partir de la creencia de que cuando un miembro caía, otro ocuparía inmediatamente su lugar, manteniendo una fuerza perpetua de 10. Entonces, en efecto, a sus enemigos les parecería como si sus soldados nunca murieran. Número 12. Los hunos. Si hay alguien que podría haberle dado competencia a Genghis Khan en lo que respecta al mando dominante de ejércitos, bien podría ser Atila el Huno. Dirigió una fuerza salvaje de soldados brutales e implacables. Conocidos como los hunos, eran un grupo nómada de guerreros originarios de Asia Central. Durante finales del siglo IV y V después de Cristo, se convirtieron en la pesadilla del Imperio Romano Occidental y ayudaron a dar forma a los paisajes geopolíticos de Europa del Este. Formados por hábiles jinetes y arqueros, su movilidad les permitía cubrir grandes distancias. Y aunque emplean tácticas de ataque rápido y guerra veloz sin sus caballos, es posible que no hayan sido recordados o ni siquiera hablados de ellos en la actualidad. Al mando de este temible ejército estaba Atila el Huno, quien emergió como un gobernante carismático y poderoso que infundió miedo en los corazones de cualquiera que se opusiera a él o a su ejército. Bajo su liderazgo, convirtió a los hunos en una fuerza dominante donde quiera que fueran. Los hunos eran una amenaza absoluta para los romanos, y en el siglo V, bajo el liderazgo de Atila, lanzaron invasiones en los territorios controlados por el Imperio Romano Oriental, lo que les hizo repensar sus estrategias y cambiar el estilo con el que luchaban. Después de la muerte de Atila en 453, los ejércitos cayeron en declive sin su liderazgo y finalmente se convirtieron en algo de la antigüedad. Pero cuando existieron, fueron temidos en toda Europa y probablemente incluso más allá, a través de las leyendas que acompañaron su historia. Número 11. Guerreros zulúes. En el sur de África, a principios del siglo XVIII, no había ningún grupo más temido que los guerreros zulúes. Eran una fuerza militar formidable, liderada principalmente por Shaka Zulu, quien introdujo tácticas innovadoras como la formación cuerno de búfalo.
Esta formación implicó rodear y aplastar al enemigo y trajo un gran éxito a los esfuerzos de las naciones zulúes en la batalla. Se sabía que los guerreros llevaban una lanza corta diseñada tanto para lanzar como para empujar, y junto con su escudo y su vestimenta única de adornos de cuentas y tocados, se enorgullecían de ser brutales, eficientes y dominantes. Cuando se trataba de batalla, la guerra estaba profundamente arraigada en su cultura, y los jóvenes zulúes se sometían a un riguroso entrenamiento militar incluso desde una edad temprana. Para ellos, la participación en la batalla no era solo una obligación, sino también un medio para ganar prestigio social. Y también portaban una inmensa cantidad de coraje y ferocidad, incluso cuando se enfrentaban a obstáculos aparentemente imposibles, como la potencia de fuego británica. Los zulúes también tenían una rica práctica cultural que incluía su icónica danza de guerra zulú. Esta danza se realizaba con lanzas y escudos y mostraba una poderosa expresión de fuerza y unidad, además de formar su identidad y lugar en la jerarquía social. Hoy en día se siguen celebrando ceremonias, bailes y vestimentas tradicionales zulúes, preservando el legado de estos formidables guerreros. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Mamelucos. Si nunca has oído hablar de los mamelucos, bueno, no te preocupes, porque yo tampoco. Y créeme, he estado en todo el mundo y he vivido una buena cantidad de vidas. Pero de todos modos, esas son historias para videos con temas mucho más para adultos. Los mamelucos eran una clase guerrera islámica medieval de origen esclavo que saltó a la fama y estableció poderosas dinastías en Oriente Medio y el norte de África entre los siglos IX y XIX. Originalmente esclavos, su nombre en realidad se traduce como propiedad o esclavo en árabe, lo que refleja su origen. Comprados como esclavos, recibirían un riguroso entrenamiento y educación militar, que también se basaba en gran medida en estudios islámicos, al tiempo que se centraba en la destreza y la disciplina militares. Sirvieron como columna vertebral de varios ejércitos islámicos y fueron particularmente decisivos en la defensa y expansión de los califatos islámicos. Y en lo que respecta a la lealtad, a diferencia de muchos ejércitos de la época, depositaban la mayor parte de su fe en sus líderes al mando y no en cualquier gobernante o rey. Además del dominio de la guerra, también estuvieron muy involucrados en las artes y la cultura. Mientras existieron, encargaron la construcción de muchos grandes monumentos y edificios con un estilo arquitectónico distintivo que se caracterizaba por intrincados patrones geométricos y colores vibrantes. Los mamelucos son famosos por luchar con éxito contra los mongoles, impidiendo su invasión del corazón islámico, y esto se convertiría en parte de su reputación, ya que a menudo defendían sus tierras contra otros que se consideraban mucho más fuertes y dominantes. Sin embargo, una fuerza a la que no pudieron defenderse fue el Imperio Otomano. En 1517, el dominio de los mamelucos llegaría a su fin bajo el puño aplastante de los otomanos. Y en lugar de erradicar su sociedad, los otomanos asimilaron a los mamelucos en sus filas para continuar su legado de una manera completamente nueva. Número 9. Guerreros Águila Azteca. Resulta que han existido ejércitos dominantes y grupos de guerreros en todo el planeta a lo largo de los siglos. Y en la tierra de los aztecas aparentemente no es diferente. Los guerreros Águila Azteca eran guerreros de élite en el ejército del Imperio Azteca, que se distinguían por su vestimenta distintiva y su formidable dominio bélico. Convertirse en un guerrero águila podía otorgar un inmenso prestigio, pero había que romperse el trasero para llegar allí. Los hombres jóvenes de familias guerreras nobles o de alto rango fueron elegidos en función de sus músculos y su físico, pero además también debían demostrar sus habilidades de combate y su inquebrantable lealtad al Estado azteca. Desde la adolescencia se les enseñó el acondicionamiento físico, las técnicas de combate y el conocimiento de su religión y cultura. Más allá de sus deberes militares, desempeñaron un papel vital en las ceremonias religiosas y los rituales aztecas. Se decía que encarnaban una conexión entre el reino terrenal y lo divino. Y esto les dio la posibilidad de tener un estatus social elevado y al mismo tiempo recibir privilegios especiales.
pero desafortunadamente para ellos, llegaron los conquistadores españoles, lo que provocó la eventual caída del imperio en 1521. Número 8. Hoplitas. Los conflictos hoplitas que existieron entre los griegos y los romanos son historias de batallas legendarias entre los dos que abarcan varios siglos, mientras Roma lo intentaba continuamente: expandir su territorio hacia el mundo helenístico. Durante el último imperio romano, las líneas culturales y políticas entre griegos y romanos se habían desdibujado, ya que las tradiciones griegas influyeron fuertemente en el arte, la filosofía y el gobierno romanos. Además del temido legionario romano, también estaban los hoplitas griegos. Estaban formados principalmente por soldados de infantería conocidos por su armamento, armadura y formación de falange distintivas. Esta técnica de guerra implicaba una formación muy compacta de soldados que entrelazaban sus escudos creando un muro de protección casi impenetrable. Con esta formación, desplegaron un avance disciplinado y cohesivo para la defensa en el campo de batalla. Con el tiempo, el papel de los hoplitas evolucionó y los militares pasaron a utilizar mercenarios y ejércitos profesionales, lo que provocó un declive del sistema de ciudades, estado con el que se habían formado los hoplitas. A medida que pasaba el tiempo, su prominencia sería cada vez menor, hasta que finalmente fueron eliminados por completo. Número 7. Guerreros celtas. En la Edad del Hierro, había un grupo de guerreros temido, reconocidos por su ferocidad, armas únicas y apariencia asombrosa. Se extendió por varias regiones que incluían la actual Irlanda, Escocia, Gales y partes de Europa continental. Los guerreros celtas no eran aquellos que uno quisiera ver en el campo de batalla. Eran fácilmente reconocibles por su apariencia, que presentaba tatuajes intrincados, cabello largo y bigotes y barbas que harían competir a los vikingos. Les encantaba usar colores salvajes y patrones de rayas, y aquellos que provenían de un estatus social más alto incluso podían lucir cascos de metal adornados con cuernos u otros elementos decorativos. La guerra estaba profundamente arraigada en su forma de vida y se valoraba mucho el concepto de honor y valentía personal. Si un guerrero caía en el campo de batalla, estaba bien, porque creía en la otra vida, y por eso aspiraban a alcanzar fama y gloria en la batalla para asegurarse un lugar de honor en el mundo del más allá. Los guerreros celtas eran conocidos por el uso de carros y la carga heroica. Estos proporcionaban movilidad y poder de ataque, y la carga heroica involucraba a guerreros individuales que se lanzaban contra las líneas enemigas con el objetivo de romper su cohesión e infundir miedo. Algunas de sus batallas más famosas incluyeron los conflictos con los romanos bajo la dirección de Julio César. Y a pesar de sus mejores esfuerzos por resistir y cantar la victoria, el poder de los romanos fue simplemente demasiado para los celtas y finalmente fueron conquistados. Número 6. Genízaros. Dentro de las filas del temible Imperio Otomano existía una facción conocida como los genízaros. Establecidos a finales del siglo XIV, los genízaros desempeñaron un papel crucial en la configuración del panorama político y militar otomano hasta su disolución en el siglo XIX. Para crear este ejército de guerreros, se les llevaría como tributo a jóvenes cristianos de los territorios conquistados. Ser entrenados como soldados. Esta fuerza laboral esclava recién encontrada recibió una capacitación rigurosa en el arte de la guerra, estudios islámicos y arte de gobernar otomano, todo después de ser obligada a convertirse al Islam. Los genízaros se convirtieron en la columna vertebral del ejército otomano y desempeñaron un papel decisivo en la expansión del imperio hacia el sudeste de Europa, Oriente Medio y el norte de África. Además de sobresalir en la guerra de asedio, su papel en los golpes palaciegos y el destronamiento de gobernantes se convirtió en un tema recurrente en la historia otomana. Con el tiempo, los avances tecnológicos y los cambios en las tácticas militares harían que sus métodos tradicionales fueran menos efectivos. Y después de la corrupción política y la caída de su favor ante el imperio, ellos serían disueltos por el sultán y así su reinado llegaría a su fin. Número 5. Guerreros maoríes. Incluso Nueva Zelanda se han enfrentado a sus propios conflictos a lo largo del tiempo,
por lo que ellos también necesitan un grupo de guerreros para lidiar con cualquiera que se cruce en su camino. Los maoríes llegaron a Nueva Zelanda alrededor del siglo XIII y rápidamente desarrollaron una cultura rica y compleja, profundamente entrelazada con su espíritu guerrero. Los guerreros maoríes se adornaban con intrincados tatuajes que reflejaban su estatus social y sus logros. Y estos tatuajes faciales eran un motivo de orgullo. Los patrones contaban historias sobre las habilidades del linaje de los guerreros y su historia personal. Para prepararse para la guerra, los maoríes participaban en una danza de preparación tribal conocida como haka, que se realizaba antes de la batalla para intimidar a los oponentes o como una muestra de celebración de la unidad en la que cada una de las tribus tenía su propia haka única. Después de la llegada de los colonos europeos en el siglo XVIII, los guerreros maoríes conocieron las armas de fuego, lo que alteró significativamente la dinámica de la guerra. Los dos grupos pudieron encontrar puntos en común y fomentar la paz entre sí. Así, los europeos pudieron asimilarse gradualmente y vivir juntos en armonía. Número 4. Aurigas egipcios. Cualquiera que haya asistido a la clase básica de historia de la escuela primaria sabe sobre los egipcios y su vasto imperio. Las pirámides y los tutoriales del rey, incluso momias, mucho desierto y Cleopatra. Pero lo que se sabe poco son las complejidades de sus ejércitos y todos los matices que los componían. Uno de los elementos más dominantes fueron los aurigas egipcios. Estos guerreros de élite eran muy temidos por su habilidad en la guerra con carros durante la Edad del Bronce, y el uso de carros se convirtió en un gran activo para las potencias militares egipcias, ayudándoles a moldear el panorama de la guerra a su favor. En el siglo XVII, los carros se utilizaban originalmente con fines ceremoniales y de caza, pero pronto al faraón se le ocurrió la brillante idea de colocarle un poco de acero, ponerle un guerrero en la espalda y luego caminar penosamente hacia la batalla. Los aurigas eran muy móviles, lo que permitía rápidas maniobras de flanqueo y tácticas de golpear y correr contra cualquiera con el que se cruzaran en la batalla. Esta velocidad y flexibilidad, junto con su intenso entrenamiento en tiro con arco, control y combate, los haría dominantes. Básicamente se convirtieron en los maestros del manejo disparando. A medida que la tecnología militar evolucionó hacia la Edad del Hierro, la dependencia de la guerra de carros se desvanecería, y la prominencia de la caballería y la infantería, armadas con armas mejoradas, reemplazó gradualmente a las unidades móviles de arqueros y los aurigas se volvieron obsoletos. Número 3. La falange macedonia. Alejandro Magno se llama así por una razón. Era un gran guerrero, conquistador y supuestamente también bastante guapo. También es bastante conocido por utilizar la formación conocida como falange macedonia, desarrollada por Felipe II, quien en consecuencia fue el padre de Alejandro. Esta formación fue una evolución de la tradicional falange hoplita griega, con modificaciones que consistían en soldados fuertemente armados llamados falangeitas. Estos soldados utilizaron lanzas más largas y fuertes, creando una enorme pared puntiaguda, lo que los convirtió en una amenaza de primera línea para cualquier infantería que se acercara. Mientras que la falange hoplita tradicional normalmente tenía una profundidad de 8 a 12 filas, la macedonia podía tener hasta 16 o más. Y bajo Alejandro Magno disfrutarían de victorias decisivas, lo que se sumó a la leyenda y la tradición actuales de Alejandro. Número 2. Guerreros de terracota. No hay duda de que cuando se descubrió por primera vez este ejército, conocido como los guerreros de terracota, probablemente hizo que todos los que los encontraron retrocedieran aterrorizados. De hecho, debe haber sido un espectáculo espeluznante cuando, en 1974, un par de agricultores encontraron algunas piezas parecidas a cerámica en el suelo y luego fueron a investigar más a fondo. Fue entonces cuando se descubriría la tumba del primer emperador de China, y cuando se abrió, reveló un ejército de esculturas de tamaño natural. Miles de guerreros y caballos, representados en terracota, vigilan la antigua tumba. Todos llevaban armadura completa y estaban en una formación de batalla particularmente amenazante mirando hacia el este, ya que esta era la dirección de donde habrían venido los enemigos del emperador. Increíblemente,
Cada una de las esculturas es un individuo. Tienen diferentes rasgos faciales, peinados, y sus rangos se hacen evidentes por su tocado. Estamos en el centro, en el corazón de este increíble sitio del patrimonio mundial. Cada estatua mide alrededor de 2 metros de altura y pesa hasta 270 kilos. Pero la razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros fueron enterrados en esta tumba es la antigua tradición china de la otra vida. Hace 3000 años, la gente de la antigua China creía que cuando murieran, existirían en el más allá. Entonces los ricos y nobles de China querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el otro mundo. ¿Eso también incluía a sus sirvientes? Sí, en realidad existía la tradición de enterrar con ellos a los sirvientes de la realeza aún vivos cuando morían. Es horrible y poco práctico. Entonces, cuando el emperador murió, imagino que probablemente sería realmente un inconveniente si todos los mejores soldados también tuvieran que ir con él. Entonces, la solución parece haber sido reemplazar los cuerpos vivos y respirantes con representaciones de cerámica. Sin duda, el ejército dio un suspiro colectivo de alivio. Número 1. Los catafractos sasánidas. Los persas están en los libros como un gran imperio que se destacó en su estilo de vida opulento y en su guerra. Pero una parte de su dominio llegó en la forma del imperio sasánida, y dentro de ese imperio estaban los catafractos. Estas unidades de caballería fuertemente blindadas eran legendarias por su habilidad excepcional en el combate montado y una formación propia. En esta formación, los jinetes fuertemente armados formaban un muro cohesivo que proporcionaba apoyo y protección mutuos al tiempo que mejoraba la resistencia de los catafractos en la batalla. Su capacidad para lanzar cargas devastadoras mientras resistían el asalto enemigo los hacía temidos en el campo de batalla. Y su estilo de carga, guerra de asedio y movilidad, los hizo destacar en romper las líneas enemigas y al mismo tiempo crear oportunidades para que sus infanterías tomaran el control. Desafortunadamente para ellos, las conquistas árabes musulmanas y los cambios en la tecnología y la guerra los vieron entrar en declive. Esto marcaría el final de una era para los catafractos, pero sus estrategias militares continuarían inspirando a los ejércitos de las civilizaciones durante muchos siglos. Bueno, eso es todo del aterrador mundo de las guerras antiguas. Nos vemos en el próximo video.